Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Hola Iglesia, hola Centro Familiar Cristiano Nuevo Delta. Acá estamos un nuevo domingo brindando este servicio online a través de nuestro canal de YouTube CFC Nuevo Delta. Así que si te gusta el video, acordate cuando termine el video de darle me gusta, y si no te suscribiste, obviamente suscríbete a nuestro canal. Bueno, miren, estamos ahora en septiembre, hoy es 26 de septiembre y vos me dirás, ¿qué tiene que ver? Déjame que te cuente, porque septiembre es el mes de la Biblia y uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué se celebra el mes de la Biblia? Y es que en este mes recordamos dos acontecimientos importantes que tienen que ver con la traducción de la Biblia. Uno de ellos, para las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, es que justamente un 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia española conocida como la Biblia del Oso. Sí, se conocía como la Biblia del Oso porque en su portada tenía un oso que estaba ahí comiendo miel de un panal, por eso se la conoció así. Y esa traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y después fue revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose entonces en la famosa Biblia Reina Valera, que ha usado y ha sido de una circulación tremenda en todo el mundo hispanohablante y por supuesto una de las que más se usó hasta hace muy poco tiempo era y sigue siendo igualmente una de las Biblias más usadas. Ahora, por otro lado, también el 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Jerónimo de Estridón, que en realidad es más conocido como San Jerónimo, y él fue el traductor de la Vulgata latina. Esa fue la traducción que durante siglos fue esa Biblia la que usó como su texto oficial la Iglesia Católica Romana. Entonces, el mes de la Biblia es una manera de celebrar de forma personal y también como comunidad que la palabra de Dios penetra en nuestro interior, trayéndonos esa luz y esa vida de Dios a nuestra vida. Pero también nos desafía a bendecir a los demás, compartiendo su mensaje en todos lados, compartir ese mensaje que tiene la Biblia. La Biblia habla de Cristo, sí, y contiene el mensaje de salvación. No hay un mensaje más maravilloso que eso. Es por eso que las Escrituras que nos encontramos, es ahí en las Escrituras que nos encontramos con Dios cuando las leemos y con su Hijo Jesucristo, quien murió por vos y por mí, y llegamos entonces así a la fe
y desarrollamos nuestra vida como hijos, como hijas de Dios. Es maravilloso pensar en esto, pero pensando en esto es que quiero que recordemos la misión de la iglesia. Y para recordar la misión de la iglesia, quiero que leamos lo que escribe Pedro en su carta, en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 9, y él escribe lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué pasaje tan maravilloso este. Ahora, Pedro usa este versículo 9 con una serie de frases, ¿no?, que acabamos de leer, y esas frases nos llevan a comprender la misión de la iglesia. Se refiere a los cristianos, como leímos recién, como linaje escogido, es decir, se refiere a vos y a mí como linaje escogido, como real sacerdocio, es decir, un sacerdocio que es real, un pueblo consagrado a Dios, una nación santa, es decir, una nación diferente, un pueblo diferente. Pedro, cuando está escribiendo todo esto, está recordando, está de alguna manera sumergido en el Antiguo Testamento, lo que él aprendió de sus padres, de sus abuelos, de sus antecesores. Él era parte, Pedro, no nos olvidemos que era un discípulo de Jesús, era un judío, y él está recordando esas palabras que Dios le había dado al pueblo judío, y podemos ver que seguramente recordaba dos de esos pasajes. Uno de Isaías 43, 21, donde Isaías oye la voz de Dios que dice: este pueblo he creado para mí. Algún día este pueblo mío me honrará en todo el mundo. Es decir, este pueblo un día me honrará en todos lados, por todos lados, pero aún más. Seguramente recordaría las palabras en Éxodo 19, 5 y 6, donde oye la voz de Dios decir: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, porque todo fue creado por Dios. Y sigue diciendo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Sí, seguramente recordaría estos pasajes. Ahora, ¿qué quiere decirnos Pedro? Es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Qué es lo que Él nos está queriendo decir a vos y a mí? Las grandes promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel, estas que Pedro está recordando, se cumplen en la iglesia de Cristo. Es decir, se cumplen en tu vida y en la mía, porque de alguna manera, como expresa la Biblia, somos el Israel espiritual. Somos ese pueblo escogido por Dios. Somos esa nación santa, y es lo que vamos a descubrir. ¿Por qué hablamos de esto? Cuando uno ve este texto, tiene que reflexionar que cada uno de estos títulos que está haciendo mención Pedro tienen un sentido. Ahora, los cristianos, es decir, vos, yo, aquellos que profesamos la fe cristiana, somos un pueblo escogido. Es lo que Pedro está diciendo. Y aquí volvemos a la idea del pacto. Eso que acabamos de leer en Éxodo 19, 5 y 6 es parte de un pasaje que de alguna manera describe cómo Dios hizo un pacto con Israel, y en su pacto Dios le ofrece a Israel una relación especial con Él. Y esa relación, ese pacto, esa relación especial, dependía de que Israel aceptara sus condiciones y guardara su ley. La relación se mantendría solo si prestan oído a mi voz
y cumplen mi pacto, leímos recién. Entonces, aquí aprendemos 3 verdades. La primera de ellas es que somos un linaje escogido para un privilegio. Es decir, que hayamos sido escogidos es un privilegio. Se nos ofrece por medio de Jesucristo. Hoy, a vos y a mí, se nos ofrece una relación nueva de intimidad con Dios. Es decir, Dios, el privilegio que tenemos es que Dios nos ofrece una relación íntima con Él. Es como cuando vos le propones casamiento a alguien, le estás ofreciendo una relación íntima para toda la vida y normalmente se hace un pacto que ambos tienen que cumplir. Eso es parte de ese pacto. Si nosotros guardamos el pacto, esa relación de intimidad sigue constantemente. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, tener esa relación de intimidad. Es un privilegio poder tener esta relación, este pacto con Dios. Entonces Él se convierte en tu amigo y vos en amigo de Dios. En segundo lugar, somos escogidos para la obediencia. Y es un privilegio que conlleva responsabilidad. Tener un pacto con Dios es un privilegio que conlleva responsabilidad. Como cristianos somos elegidos para ser de alguna manera, como la Biblia dice, un hijo o una hija de Dios, obediente a Dios. Un hijo o una hija obediente a Dios. Somos escogidos para hacer la voluntad de Dios. Lo que nos cuesta entender muchas veces a nosotros, los seres humanos, es que hacer la voluntad de Dios siempre nos hace bien, porque la voluntad de Dios para vos y para mí es perfecta. Porque no hablamos de un hombre, hablamos de un Dios sobrenatural, sobre todo sumamente poderoso, creador del universo entero. Entonces, siempre la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, somos escogidos, en tercer lugar, somos escogidos para el servicio. Y esto es lo que tenemos que entender. Es un honor, verdaderamente es un honor, que nos hace o nos permite convertirnos en esa frase que tal vez has escuchado, en un siervo de Dios. ¿Escucharon esa frase por ahí? A veces mal utilizada, pero nos convertimos en un siervo de Dios. Nuestro privilegio consiste, de alguna manera, en ser parte del propósito de Dios. Porque el cristianismo también tiene que ver con servir a los demás, ¿no? Entonces nos convertimos tenemos este privilegio de poder ser parte del propósito de Dios. Esto solo es posible cuando nos rendimos, vos y yo, a Dios en obediencia. Ahora entonces, somos escogidos para un privilegio, para la obediencia y para el servicio. Estos 3 hechos son inseparables. Son hechos inseparables. Para eso fuimos escogidos. Es un privilegio y fuimos escogidos para obedecer y para servir. Ahora, los cristianos somos un real sacerdocio, está diciendo Pedro acá también. Tenemos por derecho acceso a Dios. Y eso es maravilloso. Tenemos un acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Él nos abrió ese camino, ese sendero, esa senda directo, ese acceso directo a Dios. Y por medio de ese acceso a Dios, además, nosotros podemos darle ese derecho a todos aquellos que deseen un verdadero encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Podemos ser canales para que otros también puedan obtener este privilegio. Y nosotros podemos tomar las promesas de Dios y ver milagros. Vos podés tomar las promesas que están en la palabra, en la Biblia. Ahí en septiembre celebramos, como decíamos, este recordatorio, esta celebración del mes de la Biblia, recordando que esas promesas que Dios puso ahí son ese privilegio al que vos y yo tenemos acceso. Y por medio de tener acceso directo a Dios y a esas promesas, las podés hacer realidad en tu vida y en la vida de otras personas. Por eso muchas veces orás por un enfermo y recibes sanidad, porque es un privilegio al que tenemos acceso. En tercer lugar, los cristianos somos un pueblo santo.
Eso es lo que leímos también acá. Somos santo. Santo es diferente. Eso es lo que está diciendo Pedro. El cristiano ha sido escogido para ser diferente de los demás. Y esa diferencia consiste en que estamos consagrados a la voluntad y al servicio a Dios. Por eso somos diferentes. Otras personas puede que sean diferentes porque siguen sus propias normas de vida, o algunos siguen las normas que le impone la sociedad en la que le toca vivir, en la época en que le toca vivir, otros porque siguen la ideología de alguien o siguen de alguna manera el pensamiento filosófico de alguna otra persona, pero nosotros somos aquellos que hemos decidido voluntariamente seguir las normas, seguir los principios y los valores de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, para concluir, cuando entramos, vos y yo, voluntariamente en el camino cristiano, gracias a la obra de Cristo, de Jesucristo en la cruz, nos damos cuenta que de alguna manera esa decisión que tomamos nos obliga a ser diferentes de los demás. Y como un privilegio podemos con amor, mostrarle a todos el camino hacia Dios. Y ese es tu privilegio, mi privilegio. Por eso somos real sacerdocio. ¿Para qué? Como decía el pasaje, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que qué lindo desafío en este mes de la Biblia de nosotros poder ser esos canales para bendecir la vida de otras personas, dándoles a conocer el mensaje que está registrado en ese maravilloso libro llamado la Biblia. ¿Qué te parece si oramos? Y si nunca le abriste tu corazón a Jesucristo, yo te invito a que en este momento, ahí donde estás, lo puedas hacer y que digas conmigo estas palabras. Repetilas, decir: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón, te invito a entrar en mi vida, te invito a ser parte de mi vida y te pido perdón por todos mis pecados y desde hoy decido caminar con vos todos los días de mi vida. Amén. Amén. Bueno, al resto, iglesia, que Dios los bendiga muchísimo, que Dios supla todas tus necesidades, que hoy las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida y suplan genuinamente ahí donde estás tu necesidad. Si necesitas sanidad, oro para que recibas ahora ese milagro de sanidad. Si necesitas restauración de relaciones, Padre, haz esa obra. Señor, vos conocés la necesidad de cada persona que está mirando ahora este video y te ruego, bendícelo, bendícela, suple toda necesidad. Oro en el nombre de Jesús, creyendo que vos ahora mismo estás haciendo esa obra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo, 19 horas, por este mismo canal. Hasta luego, gente. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una historia que nos enseña a diferenciar las voces del mundo y las voces de Dios. ¿Vemos el video? Historias de la Biblia. Dios habla con Samuel. Este es Samuel. Samuel era hijo de Ana. Ana oró a Dios para que le diera un hijo y así lo hizo. Entonces Ana le devolvió a Dios a su hijo Samuel. Así que él creció en un templo sirviendo a Elí, el sacerdote. Mientras Samuel crecía, aprendió del servicio de parte de Elí. Samuel vivía en la casa de Dios,
pero no conocía cómo sonaba la voz de Dios. En esos días, los mensajes de Dios eran raros. Pero una noche después que Elí se fue a su cama, Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, cuando Dios de repente lo llamó: Samuel. Samuel se levantó y corrió hacia Elí y le preguntó: ¿Me llamaste? ¿A mí? Él le dijo: yo no te he llamado, regrésate a tu cama. Entonces Samuel así lo hizo. Luego Dios lo llamó de nuevo: Samuel. Y de nuevo Samuel se levantó rápidamente y le preguntó a Elí: ¿me llamaste? ¿A mí? Él le dijo: yo no te he llamado, regresa a tu cama. Entonces Samuel lo hizo. Dios llamó a Samuel por tercera vez: Samuel. Así que Samuel fue a Elí de nuevo. Después de la tercera vez, Elí se dio cuenta de que Dios estaba tratando de hablarle a Samuel. Así que Elí le enseñó a Samuel a decir: habla, Señor, tu siervo está escuchando. Samuel regresó a su cama y Dios lo volvió a llamar: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, Señor, tu siervo está escuchando. Dios le dijo muchas cosas acerca de lo que pasaría con Israel. Cuando Samuel creció, Dios estuvo con él y todo lo que habló a través de él fue verdadero. Samuel fue conocido como un gran profeta de Dios porque pudo escuchar su voz y escuchar lo que Dios quería decirle. Así es, chicos, hoy vimos que hay que obedecer a Dios cuando Él nos habla, como Samuel obedeció a Dios cuando Él le habló. Bueno, chicos, espero que tengan una linda semana. ¡Chao!